Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del programa La Voz de la Verdad. Somos un programa de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto en Chile y estamos felices de que usted pueda estar viéndonos a esta hora para poder compartir con usted la palabra del Señor. En esta oportunidad está con nosotros nuestro hermano Ricardo López. Él es de Santiago, se congrega en la Iglesia Israelita del Cortijo y es de profesión profesor de historia. Y está con nosotros precisamente para hablarnos sobre una muy linda historia que sin duda quedará grabada en su corazón. Bienvenido, hermano Ricardo. Muchas gracias, hermanos, por la invitación, pero sobre todo gracias a Dios por encontrarnos acá y darnos la oportunidad para compartir con ustedes y quienes nos ven, no solo la palabra de Dios, sino la historia del pueblo de Dios a través de los siglos, y que Dios nos ayude para poder responder las inquietudes. Qué linda historia, ¿verdad? La historia del pueblo de Dios a través de los siglos. Hermano Ricardo, ¿y qué fue principalmente lo que lo motivó a usted a estudiar la historia de la Iglesia? Sí, la verdad que el hecho mismo de ser profesor de historia me ha ayudado mucho, ha motivado a estudiar la historia de esta iglesia, pero fue en el año 2002 cuando se presentaron, salieron publicados ediciones de extranjeros relacionadas con la historia nuestra, pero vinculaban con los criptos judíos. Los criptos judíos, judíos secretos, son aquellos judíos que de la casa hacia afuera eran católicos, pero del interior de sus casas eran judíos, practicaban judaísmo. Ellos no creían en Jesús, guardaban obviamente las fiestas, el sábado, los 10 mandamientos, las leyes alimenticias, pero no eran cristianos, eran judíos y a nosotros se nos vinculaba con ellos. Ellos existieron durante la colonia y entonces eso nos motivó a buscar la verdad. ¿Cuál es la verdad de la historia israelita del Nuevo Pacto en Chile? Y gracias a Dios logramos obtener la información para poder, con mucho detalle, establecer las raíces de nuestra iglesia acá en nuestro país. Qué importante tema, ¿verdad? Amén. Cuando hoy en día, hermano Ricardo, incluso se nos sigue de alguna manera vinculando al judaísmo. Se nos dice que por ser una iglesia que practica las verdades bíblicas, como el sábado, las fiestas, se nos ha dicho muchas veces ustedes guardan la ley de Moisés o son judaizantes, así que es súper importante aclarar el verdadero origen de nuestra iglesia. Amén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, nuestro Señor Jesús, cuando asciende a los cielos, deja su iglesia establecida, ¿verdad? Pero hermano Ricardo, surge una pregunta importante. ¿Existen respaldos extrabíblicos de que esta iglesia es la misma que el Señor Jesús dejó en la tierra? Amén, hermano. Vamos a partir por las Escrituras, porque ahí está la base de toda nuestra existencia. Jesús, antes de partir al cielo, dijo acá, escribió Lucas en capítulo 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. En Jerusalén fundó una iglesia, estableció las bases de la iglesia cristiana. Entonces, después tenemos que el Señor Jesús dijo que su iglesia prevalecería por siempre. Eso lo leemos en Mateo 16, 18. O sea, jamás desaparecería. La muerte no la afectaría. Y eso lo hemos podido comprobar. Por otra parte, tenemos de que dentro de la iglesia del primer siglo, de la era cristiana, teníamos los nazarenos, que eran judíos que creían en Jesús. Y por otro lado, en el mundo gentil estaban los cristianos. No había diferencia entre ellos, la única diferencia era que los hermanos judíos se circuncidaban y los gentiles obviamente no. Pero estos hermanos cristianos del primer siglo guardaban las mismas leyes magnificadas por el Señor Jesús, ¿ya? Así que ahí ya tenemos un primer antecedente. Por otra parte, tengo que señalar de que tras la muerte del apóstol Juan, cerca del año 100, cuando él falleció, se desató una apostasía, una separación de las raíces hebreas, porque la iglesia cristiana se mantuvo judía hasta la muerte del apóstol Juan, pero ahí comenzó a haber una división. Notamos que en la parte oriental del Imperio Romano se mantuvo la verdad del Evangelio por mucho tiempo. Se guardaba el sábado, que es la señal con la cual se identifica el pueblo de Dios. Es el día en que el Señor descansó para darnos un descanso a nosotros. También guardaban las fiestas y toda la doctrina que los apóstoles habían enseñado. Pero en la parte occidental del Imperio Romano, siendo Roma el foco de los cambios doctrinarios, ¿cómo podemos comprobar esto? Vamos a señalar dos hechos.
El primero, hacia el año 110, el gobernador de la provincia de Bitinia, una provincia romana, le manda una carta al emperador Trajano, donde le pregunta cómo debe actuar frente a los cristianos. Estos cristianos se reúnen un día fijo en la semana y adoran a Jesús como un Dios. Ahora uno pregunta, ¿qué día fijo? En esa parte del Imperio Romano se guardaba el sábado, por lo tanto el día fijo era el sábado, ese día se reunían. Pero ya en la parte occidental habían cambios, y en la parte occidental ya había comenzado a guardarse el día domingo, malinterpretando la escritura. Entonces, con este dato ya es una aproximación de la pregunta que usted me hizo. Pero hay otro dato. Ocurre que a raíz de la controversia, la controversia pascual, donde en Oriente se seguía guardando la Pascua el día 14 de Aviv. En cambio, en la parte occidental comenzó a guardarse el día domingo, después del 14 de Aviv. El obispo Sixto I guardaba la Pascua de Resurrección y en la oriental la Pascua como correspondía. Y ahí se formó un debate donde destacaron nuestros hermanos Policarpo y Polícrates. Ellos defendieron la verdad y eso está en los escritos. Y eso demuestra que la Iglesia de Dios siguió existiendo y guardando los mandamientos divinos. Amén, sin duda alguna. Siempre se mantuvo esa parte de la Iglesia fiel a los principios doctrinales de la Iglesia, que tienen respaldo bíblico, por supuesto. Amén. Pero, hermano Ricardo, ¿existen evidencias de que esa Iglesia que se mantuvo fiel a la doctrina de Jesús permaneció en el tiempo? Amén, hermanos. Mire, un primer antecedente es que leemos en 1 Tesalonicenses 2:14, cuando el apóstol Pablo le escribe: porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. O sea, a las iglesias de Tesalónica, a las iglesias de la lengua griega, dice que son imitadoras de las iglesias de Judea. Qué interesante. Y las iglesias de Judea guardaban la ley de Dios bajo un nuevo espíritu, bajo el sello del amor. Porque la ley de Dios es amor. Entonces, amén, las iglesias gentiles guardaban lo mismo que los nazarenos, judíos creyentes en Jesús. Ahora, esta iglesia se hizo tan pequeñita porque la iglesia dominante obviamente impuso su doctrina tergiversada. Pero a través de los siglos existió ese pueblo cristiano, pequeñito, pero existió. Casi no aparece en la historia oficial, pero sí, hoy día hay mucha información y se ha podido reconstruir la existencia de ese pueblo. Recordamos, por ejemplo, aparte de los nazarenos, recordamos los cuartodecimanos. Ellos seguían guardando la Pascua el día 14 de Aviv. Tenemos también los paulicianos, que fueron los más numerosos. También tenemos ahí a los pasagianos, que vivían en el centro de Europa, en el norte de Italia. También guardaban los mandamientos de Dios. Tenemos a los valdenses, quizás los más famosos. Ellos inicialmente, los valdenses, guardaban la ley de Dios, guardaban los 10 mandamientos y el sábado. De hecho, ellos hacían nombrar el Israel de los Alpes. También tenemos a los lollardos, ya en el siglo XV, XVI, lollardos sabatistas, anabaptistas también sabatistas. Y en el siglo XVII se ha contabilizado 12 iglesias de Dios en Inglaterra, y ellas guardan los mandamientos del Señor también. Precisamente de Inglaterra salió el primer cristiano sabatista, Esteban Mumford, que llegó a Estados Unidos, lo que iba a ser Estados Unidos después, y fundó la primera iglesia sabatista en América, en 1664. Podemos darnos cuenta entonces que transcurren los años, así es, pero la iglesia de Dios permanece fiel a la palabra del Señor, que es lo principal, amén, que es lo fundamental. Este apego importante que es también una característica de la iglesia de Dios, que hemos visto también en algunos videos anteriores. De hecho, en nuestro primer capítulo hemos visto que la iglesia de Dios tiene como característica que se apega profundamente a las Escrituras. Amén. Entonces vemos que esta iglesia transcurre en el tiempo, que no termina. De hecho, usted citaba Mateo cuando dice que las puertas de la muerte no podrán contra la iglesia. Amén. Hermano Ricardo, ¿qué antecedentes existen respecto del origen de la iglesia de Dios en Chile? ¿Sobre quién trajo este evangelio del que estamos hablando a nuestro país? Sí, por cierto, bueno, hay que confirmar, la iglesia israelita del Nuevo Pacto es la iglesia de Dios. En Chile la llamamos iglesia israelita, pero es la iglesia de Dios apostólica, amén, que no existió en Chile antes de 1800,
96. El misionero que trajo esta doctrina, sembró la semilla del evangelio original en Chile, se llamó Federico Seges, él era suizo, ¿ya? Él venía, de acuerdo a los antecedentes, de Estados Unidos, pasó por Brasil, el sur de Argentina y pasó al sur de Chile. Y predicaba entre Puerto Montt y la Araucanía. Fundamentalmente predicaba a adventistas, porque los adventistas ya tenían algo avanzado, ellos, los adventistas guardaban el sábado. Entonces él les predicaba que además del sábado hay que guardar las demás fiestas, ¿ya? Y había que reconocer también a Israel como el pueblo de Dios. Entonces, dentro de ese contexto, conoció a Martín Ábalos, un hermano, él era adventista, tenía un grupito acá en San Felipe. Entonces, él se convirtió a la doctrina que había transmitido el hermano Seges. Claro, así que Martín Ábalos fue el primer converso cristiano israelita en Chile. Y ya en 1897 guardó por primera vez la fiesta de las cabañas, aquí justamente en San Felipe. Ya posteriormente en 1899 por primera vez se guardan las cabañas aquí en el sur de Chile, en Lautaro. Y ahí está el germen de esta iglesia de Dios israelita en nuestro país. Qué interesante. Vámonos grabando aquellos nombres, ¿verdad? Sí, efectivamente. El apellido del hermano de Suiza. Sí, hermano Federico Segeser y el hermano Martín Ábalos de Chile, que era adventista y que aceptó esta doctrina Amén. completa, porque tenía cierto una parte de ella, pero aprendió él sobre las fiestas. Amén. Y como usted lo señalaba, a aceptar a Israel como el pueblo de Dios, nuestro hermano Martín Ábalos. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Vamos apuntando aquellos nombres importantes y muy trascendentales en la historia de nuestra iglesia. Amén. Ahora, hermano, usted nos habla de que principalmente la iglesia partió con personas que eran adventistas, ¿verdad? Amén. Que abrazaron esta fe más completa, como ya lo señalábamos, pero ¿en qué momento o por qué la iglesia de Dios de Chile, como usted señaló, importante, la iglesia de Dios, Amén. si bien es cierto nos llamamos iglesia israelita, pero es la iglesia de Dios? ¿Por qué la iglesia de Dios en Chile se llama iglesia israelita del Nuevo Pacto? Amén. Bueno, en realidad Pablo 12 veces menciona la iglesia de Dios, es el nombre oficial. Pero en Chile se llama iglesia israelita, hermanos, porque, bueno, acá cuando comenzó a formarse grupos en la zona de la Araucanía, había cierta autonomía. Entonces cada iglesia tenía un nombre. Por ejemplo, hemos recogido nombres como iglesia sionista, algunos grupos, otros la iglesia cristiana de la Reforma judaizante en Gorbea, y también tenemos la iglesia cristiana apostólica sionista en Curacautín. Pero en Lastarria y Cunco se llamaba iglesia israelita. ¿De dónde viene este nombre? El anciano Samuel Segura de Cunco nos contó el año 2003 que él, siendo muy jovencito, nació en 1916, entonces en los años 30 el hermano Miguel Jara de Cunco concluyó lo siguiente: si el pueblo se llama Israel y nosotros somos israelitas espirituales, entonces la iglesia tiene que llamarse israelita. Y ahí surgió el nombre en Cunco en los años 30 y lo adoptó después Lastarria. Posteriormente, en el primer Congreso de Ministros, en el año 1942, se le agregó Nuevo Pacto, pues somos el Israel del Nuevo Pacto, la nueva alianza, bajo la gracia, con la creencia en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Qué importante, ¿verdad?, aquella aclaración, esas palabras que se le añadieron a la iglesia israelita del Nuevo Pacto, Amén. pacto basado en aquella sangre preciosa que derramó el Señor Jesús para precisamente hacer este nuevo pacto con quien lo abrace. Amén. Y de paso, cierto, importante, porque con esto seguimos aclarando la motivación que tuvo usted para Amén. estudiar la historia de la iglesia en Chile, que no somos judíos, somos, cierto, cristianos que hemos abrazado esta fe, Amén. la fe de esta iglesia con la doctrina verdadera. Hermano, ¿y en qué momento avanza, cierto, el tiempo? Es importante también, y la iglesia señala que tenemos que ser una iglesia que todo lo haga decentemente y en orden. ¿En qué momento de la historia se constituyó legalmente la iglesia israelita del Nuevo Pacto en Chile? Amén. Bueno, inicialmente la iglesia comenzó a organizarse a partir del año 1942, a tomar forma de institución bien organizada, pero nuestros hermanos tomaron la decisión de no legalizarse para no estar vinculada al Estado, al poder político. Pero muchos trámites necesitan estar legalizados, por lo tanto, a través de la gestión de nuestro hermano evangelista Rosamel Zúñiga y apoyado por hermanos de la congregación de Barrancas, que hoy día se llama Lo Prado, hicieron todo el trámite y la gestionó el abogado judío Enrique Testa. Finalmente, el 17 de octubre de 1975,
se vino el decreto, sale el decreto supremo de la ley 101 que nos da vida legalizada y sujeta a las leyes de este país. Dada a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, por tanto era necesario legalizarse. Importante, ¿verdad? Amén. De hecho, es característica también de la iglesia que tiene que ser ordenada y no irse en contra de las autoridades. De hecho, la palabra de Dios dice que tenemos que respetar las autoridades porque por Dios han sido puestas. Amén. Para concluir, podemos ver que existe evidencia suficiente, ¿verdad, hermano Ricardo?, sobre cómo el verdadero evangelio de Cristo salió de Jerusalén y llegó a nuestro país. Hemos logrado, a través de lo que usted nos contó, darnos cuenta del rol tan importante que nuestros hermanos Federico Segeser y Martín Ábalos han tenido en la historia de nuestra amada iglesia. Amén, efectivamente. Entendemos que el hermano Federico Segeser venía directamente de Suiza, y Suiza queda en el centro de Europa, precisamente donde la verdad, como una luz, iluminó durante la época medieval oscura. Ahí estaba la luz del Evangelio. Entonces el hermano vino de allá hasta América y trájole el mensaje. Así se cumplió la palabra de Jesús, Amén. que su evangelio sería predicado hasta los confines de la tierra. Porque de Sion salió la ley también, la palabra de Dios, de Sion, Jerusalén. Y el hermano Martín Ábalos tuvo el privilegio de ser el primer cristiano que practicara este evangelio verdadero, que guarda los mandamientos del Señor. Amén, así es. Como lo señalábamos, hermano Ricardo, también en nuestro primer capítulo, característica de la iglesia verdadera, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene un apego profundo a las Escrituras, y hemos visto a través de esta investigación, y usted nos contó hoy esta historia, usted hoy la ha conocido. La iglesia de Dios en Chile, sin duda alguna, es un eslabón de lo que Amén. fue la iglesia primitiva. Agradecemos al Señor, hermano Ricardo, la importante historia, yo le dije al comienzo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre una muy linda historia que sin duda quedará grabada en su corazón. Es nuestro deseo que por el Espíritu Santo esta enseñanza le sirva para que cada vez más usted, su familia, tengan más luces de la verdad del Evangelio. Hermano Ricardo, muchas gracias por haber estado hoy con Gracias a nosotros. ustedes por la invitación. Y dejamos, por supuesto, invitados a nuestros amigos, a nuestros queridos hermanos que nos ven, a que nos sigan viendo en nuestros próximos videos para seguir compartiendo la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.